Vamos a darle gracias a Dios primeramente y a presentar este tiempo para que Él nos ilumine y nos guíe a través de su Espíritu. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por la oportunidad que nos concede de estar aquí, Señor, y de buscar tu rostro, Señor, en tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu, Señor, nos ilumine, que tu Espíritu nos guíe, que tu Espíritu Santo, Señor, nos traiga convicción de pecado. Nos ayude, Señor, a reconocer nuestros pecados y, sobre todo, a abandonarlos, Señor. Que tú nos ayudes y nos santifique por medio de tu palabra. Te damos gracias, Señor, y te presentamos este tiempo. Que tú seas glorificado, Señor, y nosotros seamos bendecidos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. La última vez que estuvimos por aquí, estuvimos hablando acerca de 10 leyes del pecado. Y decíamos que eran inferencias o deducciones que se pueden deducir de lo que enseña la Biblia que el pecado trae como consecuencia. Y avanzamos y vimos unas cuantas, pero no pudimos terminar de completarla, aunque me sentí muy alegrado, muy regocijado porque vi una buena disposición, una buena acogida y un deseo de continuar, así que eso realmente me alegra, me entusiasma. Aunque no pudimos terminar porque no íbamos a pasar demasiado de la 9 y queremos ser prudentes. Algo que aprendí en estos días, o recordé porque ya lo había escuchado, es que dicen que la manera en la que nosotros aprendemos, o la razón por la que a veces se nos olvida algo, es porque solo lo leemos un día y no lo leemos al día siguiente. Que si uno lee, por ejemplo, algo y al día siguiente vuelve y lo lee, tiene un alto porcentaje de recordarlo. Y si vuelve y lo lee a la semana siguiente, todavía aumenta más el porcentaje de que lo recuerde en el tiempo. Entonces, por esa y otras razones vamos a un poco resumir rápido lo que vimos y luego continuamos en donde nos quedamos. ¿Me están escuchando? Sí, Amén. Entonces decíamos que la primera ley del pecado dice: el pecado te llevará más lejos de donde pensabas llegar. Es decir, que podemos decir, es que solo pienso llegar hasta aquí, o créeme, esto está bajo control. Lo que estaba bajo control termina controlándote a ti. Controla tu vida, controla tu mente y no te deja descansar. Controla tu corazón y controla también tus emociones. Ok, esta era la primera y solo, como decía, estamos dándole un vistazo rápido para recordarle en dónde nos quedamos y luego continuar. Decíamos esa vez sobre la segunda ley del pecado. Dice, el pecado te alejará por más tiempo de lo que había pensado. Podemos decir cosas como, solo serán un par de días. Los días se convierten en semanas, las semanas en meses y en muchas ocasiones en años. En el caso de los israelitas, en 400 años. Es decir, una vez nosotros tomamos la mala decisión de incurrir en un pecado, podemos cuantificarlo, podemos proyectar que solo será por unos días, que solo será un momento, que solo será una ocasión, pero eso no lo determinamos nosotros y eso no siempre será así, porque una de las cualidades que tiene el pecado
es que esclaviza. Y eso puede ser por mucho tiempo. Además de las múltiples consecuencias que ya sabemos que acarrea. Pero una de las condiciones es que te aleja y me aleja por más tiempo de lo que habíamos programado. La tercera que vimos, y solo la estamos leyendo brevemente, dijimos, el pecado te costará más de lo que estaba dispuesto a pagar. Es decir, dijimos que te costará tu integridad, tu reputación, te puede costar la esposa, los hijos, los amigos, el trabajo, el ministerio y aún el dinero. Y como vimos, y si quieren opinar sobre este, pueden levantar, o más bien levantar la mano, no, porque no estoy viendo quién la levanta, sino pueden abrir su micrófono. Dice que te costará tu integridad y luego tu reputación. Y no es coincidencia que comience con la integridad, porque la integridad es mucho más importante que la reputación. Mi integridad y tu integridad tiene que ver con lo que tú eres, con tu carácter, con tu yo interior. La reputación es lo que otros piensan, que aunque es importante el testimonio, pero no es tan importante como la integridad, no es tan importante como el carácter. Algo que hace el pecado en el ser humano es que lo corrompe. Lo que nosotros en un momento ni siquiera lo pensábamos y le decíamos a otro que era malo, una vez comenzamos con el pecado, ya se nos hace algo común, se nos hace algo normal, inclusive se lo aconsejamos a otro. Y por ahí entonces comienza la vida pública también, la reputación y muchísimas cosas más que hace el pecado. Pero creo que ya a partir de aquí fue que nos quedamos. A partir de la quinta. Déjame presentarla en pantalla como... Ok. ¿Quién inicia leyendo? Yo. Amén. Dale. Pecas Pecas a tu manera, pero tienes que regresar a la manera de Dios. Dios determina los términos de tu regreso y sus caminos pueden ser largos y tortuosos a la manera del desierto. Segunda de Samuel 16, 5, 13. Amén, búsquela. Ahora recuerdo que esa la habíamos leído, pero las palabras son nuevas cada día. Sí. La estoy buscando, que esta Biblia dura mucho para abrir. Ok. Okay. Segunda de Segunda de Samuel 10, 5 a hasta 13. 13. Dice Dice así. así. Cuando Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarlos porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba y entonces volved.
Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie del rey de Macá, 1,000 hombres, y del Istoc 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes, y saliendo los hijos de Amón se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rehob y de Istoc y de Macá estaban aparte en campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de al frente y a la retaguardia entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo, si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados, Pero el 16, Marianly. era hasta el 16. Que el 16, capítulo 16, tú estás leyendo el 10. Ay, Dios mío, ¿por qué me dejaron leer tanto? Yo estaba buscando, a ver, pero como era tanto versículo, pensé, digo, va a llegar quizás. 16, sí, ay, compadre, ay, Dios mío. Dice, y el rey David estaba huyendo, y aquí salía uno de la casa de Saúl, cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Aitofel. Ay, Dios mío, ahora sí. Bueno, hasta ahí fue. Ok. Ok. Bueno, varón, ese fue que me tocó a mí la última vez, ese mismo. Sí, exactamente es. Nada, ahí lo dice claro que nosotros pecamos. O sea, nosotros pecamos a nuestra manera, como lo dice ahí, pero Dios es el que tiene el control de nosotros, y ya de ahí Dios es el que sabe la manera en que nosotros vamos a terminar, por decirlo así.
o la manera de él determinar la forma en que nosotros vamos a volver hacia él, en que nosotros nos vamos a arrepentir, vamos a reconocer, vamos a decir, bueno, pero yo hice esto mal en tal tiempo. Pero ¿cómo va a ser la forma? Eso solamente lo sabe Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque, como se decía al principio, uno a veces juega con el pecado y dice, no, yo nada más voy a hacer esto, pero ya nada más hay que empezar. Después uno pierde el control de sí. Después ya uno no puede parar de hacerlo, después ya uno no sabe cómo va a regresar, cómo lo va a reconocer. Y ahí dice que el camino puede ser largo y tortuoso. Y a la manera del desierto, que esa gente duraron 40 años en el desierto, y ahí mismo lo dice, en esa historia que vemos de David, lo que le pasó por su pecado, que hasta su hijo, como él dice ahí, se levantó de sus, que salió de sus entrañas, se levantó en contra de él, su propio hijo le hacía la guerra. Entonces, eso es lo que él está diciendo ahí, que si su propio hijo se levantó en contra de él, que él puede esperar de los otros. Y él entendía que eso era como un castigo de Jehová, por así decirlo. Él entendía que eso venía de Dios por el pecado que él había cometido. Él le dice que dejen que lo maldigan, que quizás así ya después de eso, como que ya, vamos a ver si después de eso ya Dios me perdona. Amén, amén. Entonces, ¿cómo no va la cosa? Sí, usted lo ha resumido o lo ha explicado abundantemente. Vemos en David un siervo de Dios. Y como dicen, como han dicho, si el pecado derribó al hombre más fuerte del mundo, que era Sansón, o al siervo de Dios conforme al corazón de Dios, que era David, o al más sabio, que era Salomón, ¿qué nos será nosotros? Es decir, que nadie puede pensar que está lejos del alcance del pecado. La recomendación es, como decía el Señor, velar y orar. Y huir siempre en todo tiempo del pecado, porque es peligroso. Yaneri. Amén. Quinta ley. El pecado engendra pecado. Con un pecado tendemos a cubrir otro pecado. El pecado engendra pecado. Antes de leer, ¿qué usted opina en lo que lo va buscando? ¿Cómo que el pecado engendra pecado? Eso está claro, como dice José. Está clarísimo. No hay ni que pecado, varón, recónceme. Pero mire, cuando nosotros hacemos las cosas de Dios, nos despierta más deseo de hacer más cosas para Dios. Cuando nosotros hacemos un pecado, varón, claro que un pecado nos va a llevar a otro pecado. Porque, por ejemplo, si usted viene, Dios libre y lo guarde, y usted, por ejemplo, mata a una persona, ¿qué va a pasar después de ahí? Usted va a querer ocultar ese pecado, pero ese pecado usted lo va a ocultar a través de la mentira, y esa mentira lo va a llevar a otra y a otra y a otra. Exactamente. Y así sucesivamente. Y se hace una cadena. Una cadena. Así mismo es. Busque segunda de Samuel 11, aunque ya lo hemos leído, pero ahí un poco describe esa cadena. Amén. 11:1 en adelante. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y consiguió la mujer, y envió a hacerlo a saber a David, diciendo, estoy encinta.
Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y a Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá estaban bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Déjalo ahí, ya está bien. Porque ya un poco vemos ahí cuál fue el desenlace que lo mandó a matarlo. Ya, eso está claro, varón. Sí. Eso podemos ver, por ejemplo, la cadena que él comenzó. Comenzó quedándose de su responsabilidad, evadiendo su responsabilidad. Que aunque podemos verlo como insignificante, pero no es insignificante en Dios. Por ejemplo, lo que Dios nos ha mandado a hacer, si nosotros lo dejamos de hacer, es contabilizado como pecado. Pues él comenzó por ahí. Luego le siguió ya que vio la mujer, pero siguió descendiendo hasta mandarla a buscar, hasta estar con ella, pero luego a querer aparentar que realmente él se preocupaba por Joab, luego a mandarlo a asesinar. Es decir, es una cadena interminable. El pecado engendra pecado hasta que nosotros podemos cortarlo confesándolo y apartándonos de él, porque ninguno de nosotros estamos exentos de pecar. De hecho, pecamos regularmente, pero la recomendación de la palabra de Dios es que si lo confesamos y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Si los encubrimos, no prosperamos. Pues seguimos. Josefina, Luz Daneri, Leosmari. Esta ley. El pecado te lleva a justificar lo que has hecho, por cual cometes otro pecado, el pecado de la autojustificación. ¿Cómo así, José? No, eso sí es verdad que está claro, pero yo lo voy a explicar. No, yo lo voy a explicar. Okay. El pecado te lleva a justificar lo que has hecho. Bueno, varón, eso está claro. Mire. Muchas veces nosotros pecamos, pero queremos buscar una justificación del pecado. Ejemplo, yo hago un pecado, yo peco, yo hago algo que sé que no es de agrado a Dios, pero yo como que quiero buscar una justificación. No, porque yo pequé, yo hablo una mentira. No, porque yo fui que tuve que hablar esa mentira, porque si no, un ejemplo, iba a tener que ir para un lugar a la cual yo no quería, y ahí yo estoy justificando el pecado. Sí.
Entonces el varón, yo estoy cometiendo, entonces dice, con lo cual comete otro pecado, porque varón, mire, entonces yo te... Es que al yo justificar el pecado, ay, mi varón, yo estoy cometiendo otro pecado, porque yo sé que no puedo justificar lo que está mal. No. ¿Cómo dice eso? Primera de Samuel 13. Busque. Varón, Mariel, si tú puedes me lo leer, por favor, porque no tengo Biblia a mano. ¿Dónde titita? Mariel, Yaneri, Beba, pues tengo una Biblia a mano. Samuel 3. Dice así: había ya reinado Saúl un año. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas. Y en Mon, de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Rabá, de Benjamín. Y envió al resto del pueblo a cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado. Y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres a caballo, y pueblo numeroso como la arena que estaba a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en pozos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Ay, Dios, perdón. ¿Qué decía? Gilgal. En Gilgal. Y todo el pueblo iba atrás temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto Cuando termine ese versículo. Ahora me perdí. Ay, la perdí. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén.
Amén. Ahí está José. No es material de más. Sí. Bueno, varón, ¿qué le digo? Es que eso está claro, ¿verdad? No, porque Tu mamá dice, claro, claro, no, no plata, pero yo participé sobre lo que yo leí, participé bien. Pero que es sobre la lectura. Mire lo que sucede con la lectura ahí. Es sobre la autojustificación. Él no estaba supuesto a ofrecer sacrificio porque él no es sacerdote, él era rey. Y los sacrificios solo los reyes podían ofrecer, digo, solo los sacerdotes. Sin embargo, él dice, bueno, el pueblo se estaba desertando, el pueblo se me iba a ir, tú no venías, los filisteos iban a llegar y me iban a acabar el pueblo en la guerra. Entonces, como quien dice, yo tuve que hacerlo, parece razonable, parece lógico. Si no había quien lo hiciera, si no había quien... Pero realmente no hay una justificación para uno hacer lo que Dios prohibió. Nosotros y podemos nosotros traerlo a nuestra experiencia, a nuestro día a día. Y es mucho más fácil para nosotros ubicarlo en nuestro... Fue que tuve que hacerlo, fue que mis amigos lo estaban haciendo, fue que me iban a criticar, fue que me iban a poner como que yo era un atrasado o una atrasada y que no estoy en la moda o que no me iban a etiquetar como fanático o lo que sea. Entonces yo tuve que entrar, yo tuve que... No, pero si no, si es algo que Dios prohíbe, no hay forma de justificarlo. Él quiso justificarlo, fue que tuve que hacerlo. Samuel le dice, no, hiciste locamente, no guardaste el mandamiento de Dios, no hay una razón lógica, por ejemplo, para hablar mentira, no hay una razón lógica para hacer cualquier cosa de la que Dios ha prohibido, no hay una sola justificación válida. Entonces, no se lo aprobó Samuel. Y seguimos, a ver si podemos concluir hoy. Luz Daneri o Leos Mari. Amén. Séptima ley. El placer es efímero, temporal, pero las consecuencias del pecado son duraderas. Ahí se puede entender exactamente como dice, está claro, porque lo que explica es que en el momento de tú hacer las cosas, o sea, de pecar, tú puedes sentir una satisfacción o un placer y puede estar hasta alegre o confortado en ese momento, pero luego cuando pasa, dice que es efímero, o sea, es temporal, cuando pasa ese momento ya, ahí viene la consecuencia de aquello que tú creías que era tan placentero y que era tan bueno, pero ya luego que pasa, las consecuencias no son iguales. Lo que sucede luego de eso es algo que te hace, como explicaron anteriormente, perder muchas cosas, tu integridad, tu dignidad y hasta tu salvación. Es así. Amén. Amén. Segunda de Samuel 22, 8 y 9. Es así. El placer es temporal, pero las consecuencias son eternas. O perdurables por lo menos. Aquí ya le toca, regresé de nuevo. Ok. Está Leos Mari leyendo. Amén. Bajo la misma comunión. La tierra fue conmovida y tembló y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Era ahí. Amén. Sí, amén, era ahí. Sí, era ahí, sí.
Como que no entendí, déjeme volver a leer. Sí, el contexto no está claro ahí, sí. La tierra fue conmovida y tembló y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz. Tendría como que leer el... No va con el contexto. Parece que yo copié ese verso equivocado. No va. Ajá, porque como que no... No, no tiene relación. No, sí, como que no concuerda. Pero básicamente usted amplió el concepto de que el placer es efímero. Dicen que siempre que nosotros pecamos, por ejemplo, es que creemos una mentira de Satanás. Difícilmente el pecado que cometamos no es porque hemos creído algo que Satanás nos ha metido, una mentira, como en el caso de Eva. Seréis como Dios. Y nosotros creemos eso, que nos va a hacer bien, que nos va a alegrar la vida, que nos va a satisfacer, pero luego es muy diferente, es un espejismo y las consecuencias que sobrevienen después de eso son realmente fuertes. Amén, así es. Luz Daneri. Bien, dice octava ley. No hay pecado oculto que Dios no ponga de manifiesto. De hecho, Jesús lo dijo exactamente de esa manera en Mateo 10:26 y los demás versículos que están ahí. Busque Mateo 10:26. Dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Bueno, varón. No podían decirlo, por aquí sí cabe decir que eso está muy Está claro. demasiado claro. Demasiado, pero como quiera hay que explicarlo. No, y, Eso es lo que nos deja, dígame. no, y le iba a decir, y también posibles ejemplos en que eso se aplique, que nos ayuda también a... De acuerdo. Bien. Eso prácticamente, claramente lo que nos dice es que a pesar de que nosotros muchas veces pensemos que las cosas se van a quedar ocultas, realmente eso nunca sucederá. Cada pecado que nosotros cometamos delante de Dios algún día será puesto en manifiesto, o sea, se va a revelar, porque no hay nada oculto, lo dice la Biblia, debajo del cielo ni la tierra. Entonces, es prácticamente lo que dice ahí. Todo en esta vida se sabe, y realmente las personas utilizan esa frase así. Y no es mentira, realmente yo nunca he conocido nada en este mundo que mucha gente piensa de que eso nunca se va a saber. Al final siempre se sabe. Sí, Eso es lo que yo realmente entiendo. dice Marcos, el siguiente verso, Marcos 4:22, porque nada hay oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y en ese caso, por ejemplo, puede ser en el caso de la persona, si es contra una persona, quizás hay cosas que no se llegan a saber de una persona a otra persona, puede ser, pero en el caso para con Dios, no, porque Dios mismo es que se encarga de que no quede oculto. Y aunque, como le digo, aunque las personas no lo sepan, pero a Dios sí no se le oculta nada. Nada hay oculto. Varón, pero que entonces no tiene sentido, porque mejor usted que la gente no lo sepa y que no lo sepa Dios. Pero si lo sabe Dios, lo sabe todo el mundo, porque Dios vale más que todo en este mundo. Sí, Entonces, digamos, pero generalmente, tú sabes que una de las cualidades que tiene el pecado es que es engañoso.
Y muchas veces el pecado puede llevarnos a convencernos, y de hecho lo hace con la persona. Usted ve que muchas personas no le tienen tanto temor al infierno, ni a las consecuencias eternas, ni a nada de esas cosas, porque el pecado cauteriza, el pecado oscurece el razonamiento, las insensibiliza, nos hace insensible a las consecuencias. Es decir, que muchas veces la persona le van a tener más temor a que lo sepa otra persona que lo sepa Dios. Porque al no tener el temor de Dios, no entienden que a Dios es a quien se le debe temer realmente. Entonces volvemos con Marienlis. Ok, dice, novena ley. Mi pecado comienza cuando yo quiero, pero las consecuencias comienzan cuando Dios la determine. Incluso Dios puede visitar la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 25:6. Déjame buscarlo. Éxodo 20. Dice así. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bueno, ahí es de lo que hemos venido hablando desde el principio, que es fácil comenzar el pecado, pero el terminar o la forma en que va a terminar es lo difícil, y esto es algo que solamente lo sabe Dios. Ahí dice que podemos pecar cuando nosotros querramos, y es así. Pero que las consecuencias de ese pecado solamente las sabe y la va a determinar Dios. Nosotros después de que pecamos, como dije al principio, ya eso se nos va de la mano. Ya ni podemos parar cuando queramos, y tampoco nos vamos a poner nosotros de que yo pequé, esas van a ser mis consecuencias. Y también, yéndonos más adelante, dice que las consecuencias de nuestro pecado pueden alcanzar hasta la tercera y cuarta generación. O sea, que algo que yo cometa ahora, cuando yo tenga hijos, mis hijos pueden también sufrir esas consecuencias, y los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos. Entonces también tenemos que cuidarnos por ese lado, porque cosas que nosotros cometamos, también vemos que hay como en familia, como que van arrastrando cosas, como que van de una generación a otra, de una generación a otra, y todo eso son cosas del pecado, que después personas que ni siquiera saben de eso ni nada, alcanzan de eso. También en el versículo 6 dice que el Señor hace misericordia a los que lo aman a Él y guardan sus mandamientos. Nada, Dios es un Dios de misericordia, pero nosotros debemos de cuidarnos en lo que es esa parte del pecado, ya que el pecado nos puede traer muchas consecuencias negativas a nuestras vidas, y también a la vida de otras personas que son dependientes de nosotros, o que pertenecen a nosotros. Amén, amén. Así es. Pueden acarrear consecuencias hasta la cuarta y quinta generación. Y décima ley es Janet. Esa sí está buena. ¿Cómo está? ¿Cómo está esa? Esa está buena. Ah. Elia y sierva. Marieli, continúe. No, lean. Amén. Yo te digo que está claro, pero más claro de ahí. Décima ley. Sí. Nadie se burla de Dios. Gálatas 6, 7. Amén. Amén. No os engañen. Dios no puede ser burlado,
todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Como podemos ver y entender que la Biblia nos dice claramente que Dios no puede ser burlado. O sea, tú puedes cometer tus pecados y faltas y puedes ocultarlo de las personas y la gente puede ser, como te dijo anteriormente, que no se den cuenta, pero no a Dios. A Dios tú no lo puedes engañar. Y aunque tú creas que estás engañando a todo, te está engañando tú mismo. Y aunque tú lo estés ocultando, dice que Dios no puede ser burlado. Y la consecuencia de ese pecado, o sea, lo que tú estás haciendo, tú vas a tener una consecuencia. O sea, lo que tú estás sembrando, eso es lo que tú vas a cegar. O sea, que si tú estás pecando y lo estás ocultando, aunque el mundo no lo sepa, la consecuencia de ese pecado como quiera va a llegar a tu vida. Amén, amén. Dios no puede ser burlado, pues lo que el hombre sembrare, esto también segará. Dice la Biblia, si sembramos para la carne, de la carne cosecharemos corrupción. Pero si sembramos para el Espíritu, también segaremos para el Espíritu. Es decir, el principio de la siembra y la cosecha. Entonces, a manera de conclusión final, Yaneris. Una Yaneri y una luz de Aneri. La de arriba Yaneris. Dice, si Ok. Yo se lo voy a compartir también en el grupo. está bien. Dice, si usted ha pecado, recuerde esta frase, el arrepentimiento y la confesión despejan el camino para que andemos con Dios. Beba. Voy. Si no ha pecado, recuerde esta frase. El pecado nos conduce a la esclavitud. La santidad nos conduce a la libertad. Esa frase última me llamó la atención y de hecho comentábamos de eso en la iglesia. ¿Cómo es que? Porque nosotros tenemos la idea de que cuando se nos habla de santidad, se nos está hablando de yugo, se nos está hablando de algo, una camisa de fuerza y muchas cosas, muchas restricciones y muchas... Pero ¿y por qué entonces nos dice que el pecado es esclavitud más la santidad nos conduce a la libertad? Entonces guarden esa frase para futuras reuniones. La santidad nos conduce a la libertad. Adelante. Darme apoyo. Adelante. Sí, fue el versículo que leyeron anteriormente que dice que Dios, que Dios no puede estar burlado, nadie se burla de Dios. Esto es así, hay personas aquí que, por ejemplo, ellos hacen algo, o le hacen algo a uno, y usted lo ve, que tal vez pasan los años, y vienen van años, vienen van años, y usted lo ve, con la última mula de atrás. Como quien dice, que lo hice y nada me pasó. Pero aunque sea en el último momento, que allí en el cielo, ellos se van a dar cuenta que a Dios no se le va una. Yo también he hecho eso, porque yo puedo tener lo que tenga, pero yo reconozco eso. A Dios no se le va una. Entonces, eso es algo que uno tiene que tener muy pendiente y no cuidarse mucho de ahí. Porque es una que no se le va. Entonces, no es que yo voy a hacer esta cosita. A Dios no se le va una. Y como dice ahí, nadie se burla de Dios y nadie es nadie. O sea, no es que yo lo voy a hacer y Dios me lo va a dejar pasar y fulano lo va a hacer y no se lo va a dejar pasar. Y sea aquí, en la tierra, o sea allá, pero de que Dios me lo va a recordar, me lo va a recordar. Entonces, hay que tener eso pendiente porque esos son detalles importantes. Es así. Es así. Entonces, como decíamos,
La santidad conduce a la libertad y el pecado a la esclavitud. La medida que nosotros más estamos a cuenta con Dios, conforme a lo que Dios dice, estamos de acuerdo con Dios, es decir, lo que Dios llama bueno, nosotros llamamos bueno, y lo que Él llama malo, nosotros llamamos malo. En esa misma medida seremos más libres. Finalmente, si tienen algo que aportar, pues si no, vamos a intentar ver si ahora podemos presentar el video que va acorde con esto, y con eso concluimos. Me dicen si se escucha. ¿Has robado algo? ¿Una persona? Escucha, Es una persona regular, no creo ser buena o mala. De los abusadores. ¿Has dicho alguna mentira? Sí. ¿Cómo te llamas a alguien que dice mentira? ¿Cómo te llamas a alguien que lujuria, deseo sexual, cometes adulterio en tu corazón? Y quieres ir al infierno, puedes explicar. Que Jesús murió por nosotros para que no seamos juzgados. Por eso, Salvador, si vienes por ese motivo, jamás caerás. De ti. El juicio para que seas perdonada y estés limpia a su vista. Gracias.
Y es por eso que Jesús nos dio este brillante ejemplo. Y el esto es lo que ha hecho el evangelismo. Ha expuesto el corazón. Dios produce arrepentimiento. Queremos su perdón. Yo ese video lo he visto no se sabe cuántas veces, pero en el cristianismo hay muchas cosas hermosas, pero de las cosas más hermosas que yo me encuentro es ver a alguien realmente quebrantado por el Espíritu Santo, alguien realmente arrepentido. Eso realmente es hermoso. Porque la verdad es que, como decimos, no hay nadie que, como dice la palabra, que haga el bien y nunca peque. Y de hecho Dios nos espera o no espera que seamos perfectos, pero sí espera que cuando nos deslicemos, cuando pequemos, que lo reconozcamos. Y dice la palabra que Él es amplio en perdonar, que Él es un Dios de bondad, de misericordia. Obviamente, no pecar voluntariamente, porque el que peca voluntariamente dice que ya no hay más sacrificios. Hebreos 10:32 creo que dice que si pecaremos voluntariamente ya no hay más sacrificio. La incapacidad humana. Perdón, Por sino Charles Spurgeon. una horrenda Nadie expectación puede venir a mí. de juicio. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Reconozcámoslos y volvámonos a Él, que Él es amplio en perdonar. Pues le damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido y le pedimos que nos ayude y nos guíe, nos guarde de pecar y nos ayude a reconocer cuando le hayamos fallado. Pues vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos has permitido compartir, Señor, tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine, nos refleje, Señor, aquellos pecados que hayamos cometido, inclusive aquellos que hayamos hecho no conscientemente, o aquello que hayamos, Señor, hecho, de los cuales no estemos conscientes. Que nos ayude, Señor, que aumente tu temor en nuestros corazones, que nos ayude a inclinarnos, Padre, a la santidad, a la justicia. Guárdanos, Señor, de tentaciones. Cúbrenos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Que Dios le bendiga. Amén. Y que pasen buenas noches. Igual, varón.